una serie de elementos que vayan dando esta idea de nacionalidad, o sea, cómo construir una idea de nación a través de la educación. O sea, que la educación tenía que ser el vehículo y el instrumento que, paralelo con la conformación del Estado-Nación, le fuera dando el contenido a la población para que esta observancia de las normas que marcaba el Estado fueran realmente tomadas por la población. O sea, un esquema legal que a través de la educación se entendiera que había gobernantes y gobernados, que había un Estado nacional y estados provinciales y que cada cual ocupaba un lugar. Pero fundamentalmente que en este mundo multicultural que se estaba dando en la Argentina de la inmigración, pudiéramos obtener una población que entendiera a través de una serie de rituales, desde izar la bandera todas las mañanas, cantar las canciones patrias, recordar, establecer una línea histórica, donde el 25 de mayo, el 9 de julio del 16, la batalla de Caseros, la construcción del país, establecer esa historia en la cual tuviera que generar un sentido de pertenencia y poder ir conformando una nación, en donde existía claramente un sector dirigente y una población que tenía que incorporarse como masa trabajadora, pero que a través de esa educación común tuviera ese sentido de pertenencia a la nación a la cual se estaban integrando. Correcto. Sí. ¿Puedo mantener un segundo? Sí, claro. Porque claro, ubicados entonces en esa época se abre se inaugura la Escuela Normal de Paraná, ¿cierto? La Escuela Normal de Paraná significa la implementación del proyecto de Sarmiento. ¿Tiene alguna diferencia con la escuela, el colegio histórico, el colegio de Concepción del Uruguay? ¿Son dos líneas o simplemente dos expresiones o dos deseos distintos de sociedad, de educación, etcétera? ¿O no? ¿O no? Quizá mantiene un intercambio de ideas con Sarmiento poco tiempo antes de su muerte, y donde se habló concretamente de la instalación de escuelas normales en la provincia de Entre Ríos. Y esto tenía que ver con esa reconciliación que tienen Urquiza y Sarmiento cuando Sarmiento va a ejercer la presidencia, Urquiza era gobernador de Entre Ríos, y realmente era muy complicado gobernar la nación si la provincia de Entre Ríos no tenía o no brindaba un apoyo en esta etapa tan complicada que era lo que nosotros conocemos como de formación del Estado Nacional. Así que en ese entendimiento que se va a concretar en la visita de Sarmiento el 3 de febrero de 1870 a la residencia de San José, hablaron de la posibilidad de creación de escuelas normales. Indudablemente la provincia de Entre Ríos, con el sistema educativo que había conformado, con el Colegio del Uruguay como establecimiento secundario y con los cursos de jurisprudencia, era una de las provincias que más había crecido y se había desarrollado dentro del esquema educativo que se daba hasta el momento en nuestro país. De ahí que se decida fundar estas escuelas en nuestra provincia. El 11 de abril de 1870, Justo José Urquiza es asesinado en su residencia de San José por el movimiento revolucionario encabezado por Ricardo López Jordán. Esto genera un gran movimiento y disturbios en la provincia, más allá de que López Jordán se hace cargo como gobernador de la misma, pero Sarmiento decide intervenir en la provincia y terminar con el último foco, podríamos decir, federal de lo que eran el contexto nacional. Ya Mitre había terminado durante su presidencia con las resistencias federales y había instalado gobiernos liberales en todas las provincias. Entre Ríos era la única que subsistía con alguna estructura del viejo partido federal. Así que esta es la oportunidad para intervenir sobre la provincia de Entre Ríos y en ese contexto que se va a fundar la escuela normal en la ciudad de Paraná y posteriormente una escuela de preceptores en la ciudad de Concepción del Uruguay. En este sentido, las escuelas normales van a ser complementarias, o sea, van a sumar
a las posibilidades educativas que brindaba la provincia de Entre Ríos, porque tienen otro tipo de objetivo y de función. La escuela, fundamentalmente la Escuela Normal de Paraná, va a ser un centro formador de docentes, o sea, la Escuela Normal surge con la necesidad de formar maestros para poder extender este proyecto sarmientino a todo el territorio nacional, en la búsqueda de que cada una de las escuelas primarias tuviera docentes profesionales. Es una profesionalización de la función docente que hasta el momento se hacía con gente que estaba capacitada, con gente idónea y demás. Esto implica, para la ciudad de Paraná, o para el normalismo en general, dos grandes momentos. Primero, lo que es el rectorado de George Stern, que es la etapa inicial y de fundación de la Escuela Normal, y que podemos decir que responde concretamente al modelo sarmientino. Es una época bastante complicada, la del rectorado de Stern, porque Stern venía de Norteamérica, le cuesta mucho adaptarse a lo que es la ciudad de Paraná, es muy resistido dentro del ámbito paranaense. Por lo tanto, estos primeros años son de tratar de poner en funcionamiento la escuela. Empiezan a trabajar con las maestras normales que trae Sarmiento de los Estados Unidos, pero podemos decir que el gran salto cualitativo y el peso que va a tener la Escuela Normal, no solo para Entre Ríos, sino para todo el sistema educativo nacional, se va a dar durante la gestión de Torres, que es la segunda gestión, y en donde podemos decir que se aleja de lo que era el modelo original sarmientino y se genera un pensamiento pedagógico y de formación dentro de la Escuela Normal que tiene más que ver ya con la construcción de la Argentina moderna. O sea que la escuela que conduce Torres, esa escuela normal formadora de docentes, es la que va a acompañar esta Argentina que a partir de la década del 80 empieza un fuerte proceso de transformación y de modernización. Esto sin hacer un análisis crítico, ¿no? Pero que va a permitir, a través de aquellos docentes que van a aparecer a cargo de las cátedras dentro de la escuela, Scalabrini, un italiano, un grupo de docentes que vienen con ideas mucho más modernas y que van a generar que la Escuela de Paraná, más allá de la línea que pudiera bajar Torres, se transformara en un fuerte espacio de discusión pedagógica y que dentro de la misma pudieran convivir las líneas del pensamiento positivista, un fuerte espiritualismo, las ideas del krausismo e inclusive hacia principios del siglo XX algunas ideas de la corriente del escolanovismo. Podemos decir que de la Escuela Normal de Paraná van a surgir diversos docentes que después van a trabajar en distintos lugares del país y que van a ser no solo maestros, sino gente que generó líneas de pensamiento, que llevó adelante estas cuestiones, y que la Escuela Normal, a pesar de que tal vez uno pudiera pensar que por su propio origen, su propio nombre, o sea, de establecer normas, de seguir un determinado camino y demás, generó una gran libertad de pensamiento, que eso se vio reflejado en sus docentes, que después se esparcieron a lo largo del país, ya te digo, con su propio pensamiento. O sea que la provincia de Entre Ríos, hacia fines del siglo XIX, con el desarrollo del normalismo, se convirtió, podríamos decir, en un foco educativo que trascendió las fronteras provinciales y se extendió hacia todo el territorio nacional. Correcto. Es una fantasía la idea de que la costa del Uruguay tiene un tono laicista y la costa del Paraná tiene un tono más religioso. ¿Es una fantasía o no? Puede ser. Puede ser, la presencia de obispados fuertes seguramente han influido como para que esto en la capital provincial se pueda llegar a sentir mucho más que en la costa del Uruguay. Yo creo que nuestra provincia tiene sus diferencias y seguramente el laicismo arraigado en el Colegio del Uruguay, en lo educativo,
tuvo un fuerte predicamento a lo largo del tiempo. Entonces por ahí hay sectores, ciudades o comunidades que en este sentido están mucho más cercanas a la vida religiosa, como puede suceder con Paraná, como puede suceder con la propia Gualeguaychú, y tal vez en el caso que estamos hablando en el ámbito del colegio no suceda con la educación en el Colegio del Uruguay y demás. Indudablemente que la década del 80 y la formación de la Argentina moderna significó un proceso de crisis muy fuerte entre el Estado y la Iglesia, ¿no? O sea, las políticas llevadas adelante durante el gobierno de Julio Argentino Roca, en donde el Estado recupera para sí o toma para sí determinadas funciones que históricamente le correspondían a la Iglesia, terminaron generando el conflicto que termina con la expulsión del nuncio apostólico en la Argentina, o sea, con un rompimiento en las relaciones con el Vaticano, desde el matrimonio civil, la creación del registro civil, como así también dentro del esquema educativo, esta voluntad del Estado de avanzar frente a la necesidad de que ese Estado nacional en conformación estuviera apuntalado con un sistema educativo que el Estado toma como propio y avanza. Recordemos el Congreso Pedagógico, las discusiones que hubo, en donde los sectores católicos, a través de sus representantes como Estrada, discutieron muy fuertemente en contra de una enseñanza laica o con la participación tan fuerte del Estado en el esquema educativo, o la propia Ley 1420. Son elementos que hacia fines del siglo XIX marcan una diferencia en la relación de este Estado que empieza a asumir responsabilidades frente a una Iglesia que, en la medida que se va avanzando en el tiempo, empieza a perder determinados espacios que considerara propios. Pero indudablemente es un debate que continúa porque hoy mismo, cada vez que hablamos de un tema educativo, la Iglesia tiene algo para decir o tiene su opinión muy fuerte, y en muchos de los periodos presidenciales ha colocado a los ministros de Educación, ¿no? Inmigración. Sí. Eso trae aparejado la necesidad de abrir escuelas. A veces no siempre en todos lados está presente el Estado, especialmente para la apertura de las escuelas, sobre todo en las zonas rurales. Sí. O digamos los lugares de asentamiento de las colonias. Surgen establecimientos educativos que a veces son confesionales, a veces no, pero que son propios de la iniciativa de la comunidad, ¿no es cierto? ¿Cómo se establece la relación entonces entre el Estado y estas concreciones de una necesidad real de las comunidades para vinculadas al tema de la educación, ¿no es cierto? Hay en general una idea de una cierta tensión en algún momento entre ambos. Existe tensión. A ver, todo el esquema en que se basa la Argentina moderna, tanto desde el punto de vista de la idea alberdiana como de la sarmientina, era de que era absolutamente necesario poblar el país y de traer población inmigrante para poder ocupar este gran espacio que era la Argentina, y lo vimos en el mismo ejemplo de Urquiza ya por 1857, cuando comienza a instalar colonias. Ahora, en la medida en que la inmigración se va haciendo cada vez más masiva, o sea, en la década del 70, del 80 y hasta fines de siglo, entramos en un esquema realmente muy complejo de cómo este Estado en formación y todavía no consolidado absorbe esa población y la incorpora a la vida nacional. El ejemplo claro es que la mayor parte de los inmigrantes mayores no se nacionalizan, tratan de mantener sus estructuras comunitarias, pero hay una voluntad muy fuerte del Estado de que los hijos empiecen a nacionalizarse, porque si no había una situación realmente muy seria. En Buenos Aires, por ejemplo, hacia principios del siglo XX, tenemos un 50% de población nacional y un 50% de población extranjera, con lo cual se hace realmente muy difícil construir y constituir instituciones. Y en ese sentido, en el pensamiento de Sarmiento, había que establecer ese esquema de educación común primaria a los efectos de incorporar esta idea de nacionalidad. Muchas de las comunidades se negaron y establecieron sus propias escuelas, por lo tanto tuvieron que hacer un ejercicio de convivencia entre estos dos esquemas. Pero en la medida en que se fue avanzando
hacia fines de siglo, la legislación trató de ir limitando estos espacios para que el Estado pudiera intervenir y dar este tipo de orientación, que era fundamentalmente generar elementos de cohesión nacional, de idea de que se vivía en un Estado nuevo, o sea que las raíces tenían que comenzar a estar acá y no en el país europeo que habían dejado, para poder ir construyendo esta idea de la nacionalidad que hacia fines del siglo XX están en plena conformación. O sea que siempre hubo este estado de tensión en donde cuando el Estado pudo avanzar a través de la legislación, parte de eso fue el Congreso Pedagógico, o sea, fue también discutir de qué manera se estructuraba para la nación el esquema educativo, pero va a ser parte también de la fuerte discusión del siglo XX, cuando hacia mediados del siglo XX comienza a discutirse la cuestión de la educación privada y la educación estatal, y sobre todo cuando ya instalados establecimientos privados primarios y secundarios, fundamentalmente la mayor parte confesionales, se comienza a discutir la posibilidad de que existan universidades privadas, ¿no? Que va a ser la gran discusión educativa de mediados del siglo XX. Educación técnica, sí. Agropecuaria y industrial. ¿Cuál es el momento, digamos, de inicio? El germen, y cuándo realmente se empieza a implementar el tema de la educación técnica dentro de eso. Bueno, fundamentalmente lo que se buscaba, como recién veíamos a través de la política de Sarmiento, que es la que se prolonga hasta fines de siglo, era incorporar la población, dar una formación general y nacionalizar. Los colegios secundarios preparando a la gente para una burocracia administrativa estatal. El fuerte impulso a la educación técnica se va a dar durante el gobierno peronista, o sea, la Argentina va a vivir una etapa después de la crisis del 29 y del 30, en la cual necesariamente este país agroexportador que se había conformado con la generación del 80, en donde la agricultura había sido uno de los elementos en donde la inmigración se había podido instalar para desarrollar sus actividades, a partir de la década del 30 necesariamente va a comenzar un proceso de sustitución de importaciones por la crisis mundial, por lo tanto se va a dar un proceso de migración interna y de fuerte urbanización. Y en este proceso de urbanización y de sustitución de importaciones va a aparecer la necesidad de una mano de obra especializada que seguramente no era suficiente la que existía en la época, o sea, estaban los talleres de los inmigrantes que se habían instalado en las ciudades, pero en la medida que va avanzando el tiempo y este proceso de industrialización se va profundizando, se empieza a pensar en la necesidad de que la escuela también tiene que ser el espacio en donde se pudiera dar este tipo de formación. O sea, correrse un poco de lo que era la formación, podríamos decir en líneas generales, más humanista, y empezar a generar un esquema de educación que tuviera que ver con una formación para el trabajo, ¿no? O sea, que aquel que egresara de la escuela no solo estuviera preparado para incorporarse como ciudadano, o sea, para gobernar o ser gobernado, como era el planteo de la Argentina moderna, sino también para comenzar a incorporarse a esa franja tan amplia que se necesitaba ahora, que era de trabajadores especializados. Entonces la escuela tenía que ser el vehículo por el cual se pudiera ir dotando